corazón a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Dios lo bendiga, mi querido amigo, mi querido hermano. ¿Cómo está? Es un tiempo propicio y es un tiempo precioso para pensar en las enseñanzas de la palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia, la palabra de Dios, tiene hermosas enseñanzas para nuestra vida y para todas las edades, ¿sí? Para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, para los ancianos y para cada circunstancia de la vida. La palabra de Dios tiene una enseñanza para usted. Y en este tiempo quiero contarles una hermosa historia y que juntos vayamos aprendiendo de cada uno de los personajes que aparecen en esta historia, que es una historia real, una historia que ocurrió en el tiempo donde Jesús estaba predicando y llevando la palabra y estaba anunciando el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, antes de que Él pudiera morir en esa cruz y resucitar después. Y vamos a pensar en este tiempo, en esta historia. Está en Marcos capítulo 14, versículos del 1 al 9. Y ahí está la historia de una mujer pecadora, dice la palabra, una mujer que no tenía una buena vida, pero aquí el Señor nos quiere enseñar que el perdón es una de las cosas fundamentales en nuestra vida. Yo siempre recuerdo una frase preciosa que el Señor me mostró en un tiempo para mi vida y que dijo: te perdono porque te amo. Porque te amo, te perdono. Y esta es una historia, mis amigos, es donde aparecen tres caracteres principales. Y hay muchos otros, por supuesto, pero yo quiero tomar solamente tres. Primero vamos a conocer a Simón el fariseo, uno de los líderes religiosos de ese entonces. Usted lo va a poder reconocer a través de la palabra por la forma en que habla, por la forma en que está vestido, como es su casa. Entonces lo va a poder reconocer. Vamos a conocer a Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? De hecho, Dios mismo. El Hijo de Dios visitando a los pueblos de la tierra y llevando consigo la verdad, llevando consigo la compasión y llevando consigo el perdón y el amor de Dios, ¿sí? Y finalmente vamos a conocer a la protagonista de esta historia, una mujer que no sabemos su nombre, ¿sí? Algunos historiadores le ponen un nombre, pero esta mujer que apareció ahí en la casa de Simón, vamos a llamarla una pecadora, como somos nosotros, ¿sí? Ni siquiera sabemos la naturaleza precisa de su puesto en la vida, y sea cual sea hayan sido sus errores, ¿sí? Nos podemos imaginar quizás, pero en este tiempo quiero decirte que es una mujer que le entregó el corazón al Señor. Y si tu corazón en este tiempo está atado por algo, si ves que tu corazón está parado por algo,
que está detenido en alguna situación de tu vida. Déjame decirte que cuando traes tu corazón a Jesús, Él lo libera. Jesús trae libertad a tu corazón. Y dice el texto bíblico ahí, faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Pero decían, no lo vamos a hacer durante la fiesta, porque vamos a ocasionar un alboroto en el pueblo. Mis hermanos, la fiesta de la Pascua era una celebración anual. Era una de las fiestas más importantes que se celebraban en Israel. Y era la fiesta de la Pascua. Porque en esta fiesta se conmemoraba el fin de la esclavitud que Dios Padre pudo darle al pueblo de Israel cuando estaba allí preso, cuando estaban esclavos en Egipto. Y con la gran victoria de que el pueblo pudo salir de ese lugar. Entonces esta era la fiesta central. Esta era la fiesta que convocaba a todos los pueblos, a las ciudades y a las aldeas de todo el mundo conocido de Israel. Y dice que subían a Jerusalén y allí celebraban la Pascua. O sea que todas las casas, los parientes, las casas de los parientes, los hoteles, los hosteles, las aldeas cercanas estaban llenas de personas en ese tiempo porque era una fiesta muy importante. Y era ocupada por las personas. Y todas iban allí a Jerusalén con el compromiso de celebrar la Pascua. Y dice la palabra, mientras Jesús estaba en Betania. Betania era una aldea cerca de Jerusalén. Usted sabe que Betania significa casa de dátiles. Fruto comestible. Los dátiles son fruto comestible de la palmera, ¿sí? Entonces el verdadero significado de Betania es decir, casa de frutos comestibles. Y cuando Jesús viene a ese lugar, viene con un propósito específico. Déjame decirte en esta. Viene con un propósito específico. Jesús trae sanidad y vida eterna. Un fariseo, el Hijo de Dios y una mujer pecadora. Y así empieza la historia, que tiene todos los aspectos de un escándalo, ¿sí? Y comienza con el episodio cuando Simón el fariseo invita a Jesús para que venga a su casa a cenar. Tal parece que este fariseo era Simón el leproso, sí que Jesús había sanado. Y como acto de agradecimiento lo invitó a cenar junto con los demás discípulos. Y allí en Betania, a 2 días de celebrar la Pascua, los discípulos del Señor Jesús vinieron, ¿sí? Ahí a Betania, y vivieron, mis hermanos, una lección que nunca más van a olvidar. Una lección con aroma a perfume de nardos. Ahora, el propósito de Jesús que tenía para esta mujer, y es el que tiene para cada uno de nosotros, no se detiene. Cuando Jesús fija tus ojos en vos, cuando Dios te busca, porque dice la palabra, no es que nosotros buscamos a Dios, sino que Él nos buscó primero. Tiene un propósito específico para tu vida. Pues es algo extraordinario, mis hermanos. Jesús dijera que si porque los fariseos mismos venían en oposición más fuerte a su ministerio. Sin embargo, Jesús no se sintió amenazado cuando recibió la invitación de Simón para cenar en su casa. Era la oportunidad, déjame decirte, era la oportunidad para presentar el mensaje. Porque no todos los días se tenía la oportunidad de presentar el mensaje a los guardianes del templo y a los defensores de la ley de Moisés. Pero aparte de esto, también
Era la oportunidad para enseñarle a Simón y para enseñarle, ¿sí?, a sus discípulos que Dios viene a traer libertad al corazón, a traer sanidad, a traer perdón, y porque tiene un propósito para tu vida. Ahora déjame decirte una cosa. Esta mujer cuando irrumpe, yo me imagino, ¿no? La casa del fariseo en ese tiempo se sentaban en las galerías, ¿sí? Porque hacía calor, había humedad, y no se hacían las cenas en los ambientes privados como hacemos nosotros en nuestras casas, sino que lo hacían en un ambiente abierto, ¿sí? Seguramente una galería larga, grande, y allí estaba Simón con todos otros fariseos, amigos que había invitado también. Allí estaba Jesús, estaban los discípulos, y seguramente había una guardia en la puerta para no dejar entrar a nadie, para que fuera una reunión íntima con Jesús y con sus discípulos y con estos fariseos. Y seguramente había alguien ahí cuidando la puerta, ¿sí? Y dice la palabra que esta mujer irrumpió en el lugar, ¿sí? Y dice que traía un frasco de perfume de nardo muy caro, y dice que lo rompió, ¿sí?, y lo volcó en la cabeza de Jesús, ¿sí? Y dice que cayó al suelo como una cascada viva, ¿sí? Y dice que todos los ojos estaban fijos en la actitud de esta mujer. Dice la palabra, rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los de allí dice, se enojaron internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado este perfume así, de esta manera? Podría haberse vendido por más de 300 denarios y ese dinero haberse dado a los pobres. Y se enojaron mucho contra esta mujer. Ahora, cuando esta mujer sintió la necesidad de ver a Jesús, de sentirse perdonado por ella, de sentirse amado por alguien, estoy seguro que esta mujer no era amada por nadie, sino que era utilizada por muchos, pero no amada. No amada en el sentido de mujer, no amada en el sentido de persona, no respetada, no dignificada. Y cuando ella vio seguramente a Jesús que entró en esa casa, dijo, esta es mi oportunidad. Yo quiero estar con Jesús, pero no quiero ir con las manos vacías. Quiero llevarle algo que para él sea importante y que para mí es importante y para mí es costoso. Y déjame decirte, no le importó lo que pensaban los demás, porque empezaron a hablar, a murmurar, a pensar, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué rompe este frasco de perfume tan caro? ¿Por qué no se lo da a los pobres? Y allí en ese murmullo, en ese pensamiento, esta mujer irrumpe en esta escena. A ella no le importa lo que dirán. No tuvo en cuenta sus caras de críticas, las caras fijas que lo miraban, enojada, que murmuraban. Ella tenía algo en mente: adorar a Jesús. Ahora, este perfume a ella le costó muy caro, mucho sacrificio. Mis amigos, ¿qué tenés para entregarle a Jesús? Ella le entregó todo lo que tenía, su vida. Pero Jesús, dice la palabra, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre lo tendrán con ustedes, y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno, pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo y se ha anticipado, qué tremenda esta palabra, se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada.
Es tremendo. No nos dice el nombre. No nos dice quién es. Una NN más. Una mujer no conocida que irrumpió en una escena, se puso a los pies del Señor, derramó lo más preciado de su vida, derramó su vida y le entregó a Jesús. Mis hermanos, seguramente en ella había un pensamiento, un reconocimiento de que no estaba bien delante de Dios. Y dice la palabra, comenzó a mojar los pies de él con sus lágrimas y la secaba con los cabellos de su cabeza y le besaba los pies y lo ungía con el perfume. Es curioso y no sabemos por qué, pero parece que Simón sabía precisamente quién era esta mujer y con una medida de vergüenza interior empezó a murmurar a sí mismo y decía, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, porque es una pecadora. Pero Jesús, mis hermanos y mis amigos, que conoce todas las cosas y sobre todo conoce nuestro corazón, conoce el corazón del hombre, conoce nuestra intimidad, conoce nuestros pensamientos, sabe cómo pensamos, sabía cómo Simón estaba pensando y sabía lo que estaba reaccionando, la reacción que esta mujer le había provocado en su corazón, en su mente, en su formación como fariseo, en su formación religiosa. Y sobre todo, mis amigos, no le hizo faltar el oír las críticas de Simón. Ahora, Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di, maestro. Jesús empezó a contar una historia de dos hombres, los cuales se habían metido con una gran deuda. Y dice, cierto acreedor tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como ellos no tenían con qué pagar, dice que, digamos, al que le debía dinero, dice que perdonó la deuda de ambos. Ahora bien, mis hermanos, esto era mucho dinero, ¿sí? 500 denarios equivaldría más o menos a 15 millones. Mis hermanos, y era mucho dinero. Y dice la palabra que Jesús le preguntó entonces, y el otro debía menos, ¿sí? Menos dinero, una cantidad menor. Entonces Jesús dice, ¿cuál de esto lo amará más? Respondiendo Simón dijo, supongo que aquel a quien perdonó más. Y Jesús le dijo, sí, tenés razón, has juzgado correctamente. Y luego Jesús, dice la palabra, empezó a señalar los puntos de esta historia. Y se volvió a mirar a la mujer. Y a su vez dice que dirigió la mirada a Simón, ¿sí? Y por supuesto a todos los que estaban ahí para que se enteren de la conversación. Y Jesús le dice, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa, Simón, y no me diste agua para mis pies, pero ésta ha mojado mis pies con lágrimas y las ha secado con sus cabellos. Tú no me diste un beso, pero desde que entré, esta mujer no ha cesado de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, pero ésta ha ungido mis pies con perfume, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Porque al que se le perdona poco, poco ama. Qué tremendo.
Al que poco se le perdona, poco ama. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Para Simón, mis amigos y mis hermanos, era difícil entender esto. Quizás imposible. No podía perdonar a la mujer, porque él pensaba que él no tenía necesidad de perdón también. Y cuando pensamos como Simón, mis hermanos, es bien difícil que estemos dispuestos a perdonar. En cambio, la mujer sí sabía quién era, sabía lo que había hecho, y hacía esto, mis hermanos, se había acercado al Maestro, se había acercado a Jesús con esa intención en su corazón de ser perdonada de sus pecados. Y mis hermanos, es aquí donde podemos apreciar el poder transformador que tiene el perdón sobre nuestras vidas. El poder que tiene el perdón, mis hermanos, cuando alguien ha hecho las cosas mal. Mis amigos, si usted y yo deseamos que alguien cambie, entonces debemos empezar perdonando. Porque quien dice amar, lo evidencia con el perdón, mis hermanos. Perdonar significa no tomar venganza, ni hacerle pagar quien nos ofende o nos humilla. Es dejar atrás como si nunca hubiese sucedido. Mis hermanos, el perdón redime. El perdón te dignifica. El perdón te libera, mis hermanos, y esto es lo que estaba pasando en aquella escena que iba a ser trascendental para la historia. Porque el mismo Jesús dice, este evangelio, esta mujer, este ejemplo que esta mujer presentó delante de todos estos maestros de la ley, va a ser ejemplo en cualquier lugar donde se predique este evangelio. Y hasta hoy, mis hermanos, esa fue una promesa de Dios, fue una profecía de Jesús. Que este evangelio de esta mujer anónima iba a ser predicada por todo el mundo. Esta mujer que arriesgó su vida, mis hermanos, porque la podían haber sacado de allí a patadas antes que entrara. Arriesgó su vida. No le importó recibir las críticas, las quejas, las miradas acusadoras. No le importó, porque sabía que el perdón de Jesús la iba a redimir. El perdón de Jesús la iba a dignificar. El perdón de Jesús la iba a liberar. ¿Y qué pasa, mis hermanos, con la mujer? La Biblia nos deja solo 8 palabras, pero dentro de ella, mis hermanos, hay un mundo de revelación del amor de Dios y la hermosura de Dios. Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Por qué la fe, mis hermanos? Porque tenía fe para acercarse a Jesús a todo costo personal, rompiendo toda norma cultural, porque las mujeres no podían estar con los hombres, y menos en una cena privada que era de hombres, y menos con Jesús. O sea que ella rompió, mis hermanos, todos los protocolos, todo lo culturalmente establecido, todo lo religiosamente establecido. Ella lo rompió y lo tiró por tierra con tal de ver a Jesús. Y venció, mis hermanos, todo su miedo interior. Usted pensó que no tenía miedo esta mujer para acercarse. Por eso tuvo fe, mis hermanos, para acercarse a Jesús. Tenía fe, mis hermanos, y ponerse a los pies de Jesús llorando con tristeza a causa de sus pecados. Tenía fe de ofrecer a Jesús lo mejor que poseía materialmente, mis hermanos. Aunque era un producto que vino de las ganancias de su vida de pecado, ¿sí? Pero Jesús le dice unas palabras que va a transformar su vida de aquí en más. Jesús le dijo, vete en paz. Cuando Jesús le dice, vete en paz, es decir, vete y entra en la paz, en la buena salud, en el favor de Dios, en la prosperidad
y en el descanso, sabiendo que todo va bien y con unidad entre tú y Dios. Mis hermanos, eso significaba el saludo. La mujer entró en el patio de Simón como una pecadora, mis hermanos, pero salió perdonada, porque así es la profundidad, mis hermanos, y el amor y la bendición de aquellos que encuentran a Jesús. Mis hermanos, en esta historia preciosa hemos visto que las palabras amar y perdonar son inseparables. Dios te amó tanto que por eso murió en la cruz, para perdonar tus pecados. Mis hermanos, el amor de Dios lo llevó a entregar a su Hijo Jesús para que pudiera perdonar la deuda, mis hermanos. Y acá vemos dos posiciones encontradas, dos posiciones que están en un polo opuesto, mis hermanos. Por un lado, Jesús, y por otro lado, Simón. Y en Simón vemos que es incapaz de perdonar, porque él se ve como que no necesita el perdón de Dios. En Cristo, mis hermanos, vemos como Dios nos ama y nos perdona a pesar de que somos lo que hacemos. Por eso no es lo único que el Maestro nos enseña. El amor generado por el verdadero amor es capaz de hacer lo que ningún ser humano puede hacer: transformar la vida, mis hermanos, a semejanza de Jesús. ¿Quieres ver tu vida cambiada? ¿Quieres ver tu vida cambiada a los demás? Mis hermanos, conviértete en un instrumento del Espíritu Santo, amando y perdonando al prójimo. Deja que Jesús, mis hermanos, haga la obra en tu vida. Arrójate a sus pies. Riégalo con tus lágrimas. Sécalo con tus cabellos. No pares de besarlo, porque a sus pies está su sanidad. A sus pies está tu felicidad. A sus pies está tu santidad. A sus pies está tu perdón de los pecados y tu completa libertad. Ella dejó, mis hermanos, algo muy marcado en la historia. Muy marcado. Al retirarse aquella mujer de ese recinto de acusaciones al principio, redimida después, cuando se retiró de aquel lugar, la esencia de su propia vida, el aroma de aquel perfume que lo llenaba todo y era agradable al Señor. Un perfume agradable al Señor. Mi amigo, ¿qué dejamos cuando salimos de la habitación de nuestros hijos? Podemos decir que, o puede decir nuestro hijo: vino mi mamá, vino mi papá a mi cuarto y dejó un perfume de consolación, un perfume de cuidado cuando estaba lastimado, el perfume del consejo, el perfume de la oración, el perfume de la aceptación, el perfume del cuidado, el perfume del amor que necesito todos los días. Me dio fuerzas, sus besos, sus abrazos, sus palabras de aliento, sus caricias, el aroma de oír mis temores o mis sueños más íntimos, y me dio fuerzas para avanzar con seguridad. ¿Qué perfume le dejamos a nuestros hijos? ¿Tu esposo o tu esposa
Puede decir, vino mi esposo y dejó un perfume de apoyo, de aliento, de palabras de afirmación, de confianza, de seguridad, de fidelidad. Tus padres, tus viejos, pueden decir, vino mi hijo, vino mi hija, y dejó impregnado el aroma del cuidado, de la honra, de la asistencia y del respeto hacia mi vida. Tus amigos, ¿qué pueden decir? Pueden decir, vino mi amigo, vino mi amiga, y dejó el perfume de la lealtad, de la edificación con las palabras, del consejo bueno, de la sinceridad. Tus discípulos, aquellas personas que vos marcás en la vida, aquellas personas que vos enseñás, puedo decir, vino mi siervo, vino mi líder, y me dejó un perfume de palabra de Dios, me dejó un perfume de oración, me dejó el perfume del Espíritu Santo, de la oración, del gozo de servir y de amar al Señor con todas mis fuerzas, mi ser, el aroma de la paciencia de los santos, la perseverancia y la obediencia sobre todas las cosas. Jesús, ¿qué puede decir? Vino mi hijo, vino mi hija, se arrojó a mis pies como todos los días y los besó y derramó lágrimas sobre ellos y lo enjugó con sus cabellos y llenándome de perfumes su propia vida. Por eso yo haré que su nombre quede registrado en la historia de sus generaciones y todos los recuerden como el hombre o la mujer que cambió el rumbo de sus vidas para bendición. Mis amigos, dejad vos también el perfume de nardo puro de mucho precio en la historia de esta generación. Ahora, ¿qué recompensa tuvo esta mujer al quebrantar su corazón? Dice, de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará este hecho para memoria de ella. El Señor, mis hermanos, inmortalizó este acto de amor. Cualquier acción de verdad, cualquier adoración de verdadera adoración, llena los atrios de Dios con olor fragante, con una fragancia que queda en la memoria del Señor. Fue tanto el impacto de esta mujer, sí, que lo guardó para siempre en su memoria. Y esto nos enseña, mis hermanos, que por más duro que sea el corazón, como el alabastro, dice que era un perfume de un frasco muy duro, cuando lo quebrantamos delante del Señor, la expresión del verdadero amor, como el nardo más puro, se manifestará. Mis hermanos, para terminar, quiero bendecir tu vida. Y le quiero decir, ¿cómo está tu vida? ¿Te acercas a Jesús en alguna oportunidad? Podemos acercarnos a leer la palabra como lo hacemos siempre, casi religiosamente, quizás casi monótonamente, casi rutinariamente, pero nos acercamos a Jesús con una actitud de verdadera adoración. Nos acercamos a Jesús para estudiarlo, para saber quién era, para saber cuántos libros hay en la Biblia, o nos acercamos a Jesús
con una actitud de adoración y de humillación delante de su presencia. ¿Cómo nos acercamos a Jesús? ¿Cuál es tu actitud al acercarse a Jesús? ¿Es para pedirle algo, para pedirle muchas cosas? ¿O te acercas con una actitud de agradecimiento primero por lo que Él hace, por lo que ha hecho y por lo que hará en tu vida? ¿Cómo te acercas a Jesús? ¿Cómo es tu actitud para acercarte a Jesús? Honra a Jesús en este tiempo. Levanta bien en alto su nombre. Déjeme orar por usted en este tiempo. Padre amado, te alabamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria y toda la honra. Señor, visita mi vida. Trae consolación a mi vida. Y si estoy pasando por una necesidad, por una encrucijada como esta mujer, te pido, Señor, que tome la actitud de conocerte, de buscarte cada día, de ir a tus pies en adoración, en una actitud de adoración, Señor, para darte gracias. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por amarme. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quizás hay alguien en su vida que usted no perdonó. Puede ser una actitud de hace muchos años ya. Sí, porque en el año 44 me hiciste una ofensa, me ladeaste la cara. O hiciste esto en mi vida. ¿Cuánto hace que no perdona? Si queremos perdonar, dice la palabra que tenemos que perdonar, porque Dios te perdona. En este tiempo de pandemia, de que tenemos que estar encerrados en nuestra casita, aquí en nuestra casa, quizá nos lleva a pensar estas cosas. Y piensen por un tiempo en esta situación. ¿Hay alguien que no perdoné nunca? ¿Hay algo que está deteniendo tu vida, tu relación con el Señor, tu relación con los demás? Eso es la falta de perdón. Para crecer hay que perdonar. Para amar hay que perdonar. Por eso en esta semana te desafío que llames a la persona que te ha costado perdonarla. Y quizás sea este el tiempo de no decírselo cara a cara, pero se lo puede decir a través de un mensaje, de una llamada telefónica. No espere más tiempo. No somos el dueño del tiempo, no sabemos lo que va a pasar mañana. No deje nada pendiente. No deje nada pendiente. Si tiene que perdonar, perdone. Si tiene que llamar, llame. Si tiene que mandar una palabra, mándela. Si tiene que amar, ame. Si tiene que perdonar, perdone. Dios le bendiga. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte.
más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar